Buenos días. Primero que nada queremos pedir mil disculpas, tuvimos un error técnico que nos retrasó bastante, así que mil disculpas por eso. Eh, Son cosas que pasan con el tema de la tecnología, no, eh, nada más que pedir disculpas. Así que vamos a comenzar directamente. Hoy día lo que nos convoca es un webinar sobre cómo hacer un proceso de Assessment Center dentro de nuestra empresa. La idea es poder comprender cómo podemos diseñar un proceso metodológico alrededor de distintas herramientas para poder, eh, para poder evaluar a personas y establecer un proceso científico, un proceso estructurado para poder rankear y poder sopesar, poder comparar candidatos. Les cuento un poquito sobre Alto Impacto. Somos una empresa fundada en el año 98. Tenemos oficinas en Perú, en Santiago, tenemos personas en Bolivia y trabajamos en proyectos a nivel global y a nivel regional. Acompañamos en general a nuestros clientes en sus procesos de transformación para poder impactar de forma positiva su ventaja competitiva, que es la efectividad organizacional. Existen procesos tempranos de incorporación de personas a la organización, desde los cuales acompañamos a nuestros clientes identificando el potencial, como lo son el reclutamiento y selección, la búsqueda ejecutiva, evaluaciones de selección, para luego posteriormente poder acompañarlos en asegurarnos que el desempeño de estas personas sea el óptimo en el menor tiempo posible. Eh, el onboarding en ese sentido es muy potente. El proceso de al incorporar a una persona en la organización, el proceso de inducción y de posicionamiento de la persona es clave. Hoy día nos vamos a abocar en todo lo que tiene que ver con evaluaciones de selección, finalizando en lo que llamamos onboarding. Luego también trabajamos en el desarrollo de competencias individuales y el desarrollo de capacidades tanto de equipos como de la organización en general. Nuestros partners en este desarrollo de actividades tienen que ver con herramientas de primer nivel, de clase mundial, científicas para la medición de personalidad, de cultura, de 360, de tomas de pulso para hacer encuestas, experiencia empleado, etcétera. Les cuento un poquito sobre mí. Yo soy comunicador social y periodista. Tengo un máster en gestión comercial y marketing en España. Tengo un diplomado también en evaluación estratégica de personas y tengo más de 20 años trabajando ligada al mundo de los recursos humanos, ligada a los ejecutivos y en general al mercado del trabajo. Trabajé en el primer sitio de empleos de Latinoamérica, lanzamos simultáneamente en 5 países en una empresa de entrenamiento de altos ejecutivos y llevo más de 12 años trabajando en consultoría de recursos humanos y específicamente en reclutamiento, selección y desarrollo organizacional. Trabajé por 5 años en una compañía de búsqueda de altos ejecutivos internacional y llevo ya 7 años con Alto Impacto, soy socia en Alto Impacto. Tengo especialización en metodologías de diagnóstico, tanto individual, grupal y organizacional, y soy certificadora internacional de Hogan Assessment System, que es una de las empresas que nosotros representamos.
Hoy día lo que vamos a tener es una presentación de alrededor de unos 45 minutos, probablemente unos 40 minutos dado el tiempo, para tener un poquito de tiempo para las preguntas. Hay una sección de preguntas de Q&A en la plataforma, por lo tanto les insto a usar esa herramienta. Vamos a tener este webinar grabado por si queremos revisitarlo y vamos a bueno, responder la cantidad de preguntas que alcancemos por el tiempo. Las que no alcancemos a responder, la idea es que podamos responderlas después y enviar esta información más adelante. Idealmente puedan desconectarse del trabajo, del celular y que en el fondo podamos compartir en este momento ayudando entre nosotros mismos, entre nuestra comunidad de recursos humanos, a tener mejores prácticas a la hora de crear un proceso metodológico para evaluar a las personas. Las organizaciones efectivas se diferencian de otras por hacer las cosas mejor que las demás. No existen las organizaciones perfectas, pero sí existen aquellas que logran instalar las capacidades distintivas, que las hacen más efectivas y más eficientes, por lo tanto, posicionándose mejor que sus competidores. Esa es la gran ventaja competitiva de las compañías, hacerlo mejor que las demás. Y esto se alcanza a través de instalar capacidades individuales de equipo y colectivas como organización. Para la efectividad organizacional, para alcanzar la efectividad organizacional, hemos distinguido tres componentes: los individuos y el talento, identificando y atrayendo el mejor talento, desarrollando a las personas y en general usando herramientas científicas con validez predictiva que permitan predecir el potencial y el desempeño futuro. Y para eso trabajamos con herramientas que tienen alta validez predictiva. El segundo componente es la cultura y tiene que ver con instalar estas capacidades distintivas, conectar a la cultura de la organización con los objetivos del negocio y identificar áreas en las que somos fuertes y en las que no somos tan fuertes para poder apalancarnos en aquellas que somos más fuertes y crear un desarrollo tanto individual como equipo como organizacional. En términos del tercer componente, hablamos del liderazgo. El liderazgo es la forma en que se plasma el talento en la instalación de la cultura. Podemos tener personas muy talentosas, pero si no instalamos las capacidades a nivel de organización, no nos sirve para nada. ¿Y quiénes son las personas que son los encargados de modelar e instalar la cultura? Los líderes. Y por eso el desarrollo del liderazgo se vuelve clave. La atracción del talento, del mejor talento por un lado, pero también el desarrollo para llevarlos a ser líderes efectivos, para construir culturas de alto rendimiento. Para ello, para establecer un proceso de atracción estratégica del talento, hemos diseñado un modelo que tiene 8 características o 8 factores que nos permiten asegurar la atracción y la retención del mejor talento. En primer lugar, y esto conversamos un poquito la semana pasada, de los 3 primeros
pasos. Hoy día vamos a hacer un resumen para poder entrar en el cuarto paso, que es el optimizador metodológico de selección. En el quinto, que es el verificador de características distintivas. Y en el sexto, que es el maximizador de esas capacidades colectivas. Los primeros dos tienen que ver con desarrollar actividades antes de encontrar o de entrar en contacto con el mercado. Como lo vimos la semana pasada, el navegador de contexto organizacional tiene que ver con conectar el cargo con la misión organizacional, entender qué es lo que pasa en la organización y hacia dónde quiere llegar, cuáles son las capacidades que tiene instaladas y cuáles son las que no tiene instaladas, para saber qué es lo que necesito conseguir como capacidades individuales del talento que voy a requerir. No saco nada con traer mucha gente que tiene capacidades latentes, pero que no son las capacidades que requiere la organización. Por ejemplo, si yo trabajo en una compañía familiar, donde el mercado es local, efectivamente es una capacidad latente que una persona sepa inglés, pero si es algo que no requiere la organización en este momento, se queda latente y no se convierte en una capacidad organizacional y no es una necesidad. En el paso 2 hablamos de perfilar un desempeño exitoso y acompañar a los gerentes de línea en cómo predecir el desempeño de ese puesto específico, cómo perfilar un cargo, cómo establecer un perfil de cargo que nos permita describir lo que la compañía realmente necesita, cómo convertirnos nosotros como consultores internos y externos de la organización en, valga la redundancia, consultores para el gerente de línea. No solamente ser un tomador de pedidos, sino que conectar y contraproponer cuáles son las capacidades que requiere el cargo dado el contexto de negocios que tiene la compañía. Y el tercer paso es el identificador estratégico de talento, que tiene que ver con cómo recojo del mercado las personas que realmente van a tener el mejor talento que yo estoy buscando. ¿Cómo me aseguro que llego a todas esas personas? Lo que usualmente hacemos es poner un aviso, hacer revisión curricular, buscar en LinkedIn, poner un aviso interno, pero si no vamos al mercado, si no diseñamos una estrategia de go-to-market para hacer levantamiento y para hacer una investigación de mercado real, no podemos garantizar que vamos a al menos mirar cuál es el talento que se encuentra disponible en las empresas que tienen una complejidad, identidad parecida a la nuestra. Lo tradicional, en la semana pasada escogimos una empresa que era una empresa industrial productiva de alimentos. También escogimos un cargo, subgerente de proyectos y procesos. Y lo otro que escogimos fue un perfil de competencias. En este caso usamos el modelo de competencias de Hogan Assessments, que es con el que nosotros trabajamos, que tiene 4 grandes clústeres de competencias, las que tienen que ver con cómo me relaciono con otros, que se llaman interpersonales, las que tienen que ver con cómo manejo los negocios, que se llaman habilidades de negocios, cómo me manejo yo a mí mismo, cómo me gestiono yo a mí mismo, que tiene que ver con las intrapersonales, las rojas que aparecen ahí, y las habilidades de liderazgo que tienen que ver con cómo gestiono a otras personas. Es un modelo amplio de competencias que tiene 62 competencias. Esto lo que nos permite, al ser un modelo amplio, nos permite mapear otros modelos de competencias. Por lo tanto, cuando queremos levantar potencial de forma científica, de forma metodológicamente probada, con un método científico,
podemos mapear el modelo propio de una compañía y levantar esa información en el lenguaje de esa misma compañía a través del mapeo de estas competencias, de las competencias específicas de esa empresa. La semana pasada escogimos un perfil de competencia, hicimos una votación y llegamos a la conclusión que estas eran las competencias cruciales para nuestro subgerente de proyectos y procesos. La primera de ellas era el manejo del tiempo, que es intrapersonal, que tiene que ver con cómo me autogestiono. La segunda, trabajo en equipo, y tiene que ver con colaborar con otros para lograr los objetivos. Escogimos dos que tenían que ver con el negocio, visión de su industria y solucionar problemas. Y escogimos 4 de ellas, o sea, el 50% de este perfil, que está balanceado hacia las competencias de liderazgo, dado que nos encontramos con un cargo de subgerente, que es un cargo de management de segunda línea. Luego de hacer ese intento, digamos, de perfil, ¿no es cierto? Hicimos nuestro propio perfil de cargo con las competencias específicas y cruciales. Ideamos un target. Para ello, ideamos 3 principales targets: compañías industriales, manufactureras y de alimentos, dado que era una compañía, definimos que era una compañía que tenía plantas y líneas de producción; compañías de ingeniería y proyectos que dan consultoría a este tipo de empresas; y compañías de servicios de aguas. Para ello, y de servicios de aguas vuelvo, la semana pasada lo mencionamos, pero tiene que ver con que esta empresa original tenía procesos tenía procesos de aguas incorporados en su proceso de manufactura o de procesamiento de alimentos realmente. Este es un ejemplo del target que hicimos la semana pasada, donde lo que hicimos fue tratar de asegurarnos que teníamos comprendidas todas las empresas en donde podíamos encontrar ese talento, con empresas que tenían las dimensiones, la cantidad de empleados, o la cantidad de procesos, o la cantidad de plantas, o la cantidad de facturación similar a la nuestra, así como la complejidad de las mismas, porque nos damos cuenta que si vamos solamente a la competencia, se nos acaba muy rápido. Entonces, en vez de poner un aviso y recoger lo que nos postula, personas que nos postulan, y escoger lo mejor de lo que nos llegó, lo que hacemos es establecer una estrategia de ir al mercado y recoger lo mejor que existe y que está disponible, porque muchas veces existen personas que no quieren cambiarse, que se han cambiado recientemente, que llevan muchos años en la compañía y no tienen intenciones de moverse de ahí. Entonces, llegamos a lo que nos convoca hoy. Y esta introducción era necesaria para poder establecer el por qué y el cómo vamos a medir. ¿Qué necesitamos medir? Una vez que hemos diseñado un proceso, un perfil, ¿qué necesitamos medir para diseñar un proceso? Necesitamos medir potencial, necesitamos medir, y aquí podemos ponerle un apellido al potencial, el apellido que queramos. Potencial en este caso para trabajar en proyectos, ¿no es cierto? Para trabajar en operaciones, pero podemos medir prudencia, integridad, rapidez para aprender, podemos medir idiomas, educación, estilos de tomas de decisiones, podemos medir niveles de ambición, podemos medir estabilidad emocional, orientación al cliente, confiabilidad, podemos medir muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en definitiva? Predecir el desempeño futuro.
Y no solamente predecir el desempeño futuro, sino que establecer cómo se va a comportar una persona, tanto bajo presión, con cómo se va a meter en problemas con otros. El cuarto paso del atractor estratégico de talento, que es nuestro modelo, nos habla de instalar una capacidad que se llama optimizar confiabilidad, validez y costo, para proveer un proceso sistemático para filtrar candidatos, para rankear candidatos, para comparar candidatos, donde la metodología que usemos tenga la mejor confiabilidad y la mejor validez predictiva para, valga la redundancia nuevamente, predecir el desempeño. Y cuando somos más efectivos, cuando construimos una combinación de métodos y de filtros de selección que nos permitan optimizar esa información que recogimos de todos los candidatos y que nos sirve para establecer una medición objetiva en la comparación de los candidatos. Nosotros tenemos una matriz estratégica de atracción de talento y esto es lo que ustedes están viendo en los cuadraditos de colores más abajo, que se las podemos mandar, si ustedes nos escriben, nosotros se las podemos mandar por email. Tiene los 8 pasos y todos los niveles en los que yo me puedo autoevaluar para saber si soy o no soy un atractor estratégico de talento. Si me encuentro, si mis habilidades se encuentran cargadas hacia el sector verde, hacia, donde está el 10, 11 y 12, quiere decir que estoy en un nivel óptimo o alto de atracción de talento. Si estoy ubicado, por ejemplo, en el lugar rojo, ¿no es cierto?, en el 1, 2 y 3, tiene que ver con estar un poco en la capacidad más básica para donde utilizo métodos de selección que me dan confianza, con los que estoy acostumbrado, que me dan comodidad, pero no tomo en cuenta si son confiables o válidos respecto de sus costos indirectos o directos o indirectos. Entonces, variables a considerar cuando elijo una metodología. La velocidad de los resultados. ¿Cuánto me demoro entre que tomo un test o tomo una evaluación o realizo una evaluación y obtengo los resultados finales? ¿Cuánto me cuesta eso? En los costos existen costos ocultos que no siempre son identificables en la evaluación. Por ejemplo, las entrevistas de los líderes, las entrevistas de los gerentes. Muchas veces esos son costos ocultos porque en el fondo al gerente ya le pagamos el sueldo, pero cuando lleva muchísimas horas entrevistando, tenemos 3, 4 gerentes que están entrevistando y entrevistan una hora y media cada uno, es un costo altísimo respecto del sueldo que le pagamos, ¿no es cierto?, a ese gerente. Lo otro es la dificultad en la evaluación, que tiene que ver con cuánto depende del evaluador la conclusión que sacamos sobre una prueba que hicimos, sobre una evaluación que hicimos, sobre un assessment que hicimos. En la medida que depende mucho del evaluador, si es un buen evaluador o no, tenemos problemas de objetividad. También otro factor a considerar es si requiere presencia virtual o si podemos hacerlo de forma presencial, lo que también nos ahorra costos y nos ahorra tiempo de desplazamiento. Usualmente los assessments que son en línea, uno puede obtener los resultados prácticamente de forma inmediata, un par de minutos después que la persona termina de contestar, ya están interpretados y tienen alta validez predictiva, especialmente los inventarios de personalidad. La experiencia del participante, cuánto tiempo le requiere, cuánto tiempo le invierte el participante, también es un factor a considerar. Ay, perdón, se me devolvió esto.
Y por último, hasta como lo hemos mencionado anteriormente, validez y confiabilidad. La validez y confiabilidad tiene una definición que parece trabalengua, pero en realidad no lo es. La validez predictiva tiene que ver con cuánto midiendo una sola variable yo puedo predecir o hacerme cargo del comportamiento de una persona. Cuánto la variabilidad del comportamiento me puedo hacer cargo midiendo una variable determinada como lo es la personalidad. Como lo es la personalidad o como lo es también las variables cognitivas. Entonces aquí les quiero mostrar los distintos pasos que nosotros hacemos al diseñar un proceso. Usualmente lo que hacemos, y esto yo lo voy a mostrar completo, vamos a ver que son hartos pasos, pero que no son distintos a lo que hacemos comúnmente, que tiene harto que ver con lo que hacemos todos los días, pero no lo hacemos de forma ordenada, no lo hacemos de forma metodológica. Levantamos un perfil. Hacemos investigación de mercado, ya sea si hacemos un mapping y hacemos un target de empresa o hacemos algún tipo de investigación en LinkedIn o en bases de datos propias. Hacemos reclutamiento, hacemos pre-screening. Los pre-screening nosotros le llamamos pre-screening a las llamadas telefónicas. Cuando hacemos una pre-entrevista donde lo que hacemos es verificar aquellos factores son cruciales. Por ejemplo, si necesitamos que una persona hable inglés, hacemos una primera llamada, le preguntamos, si no lo habla, no tiene sentido que venga a una entrevista, no tiene sentido que gastemos o invirtamos el tiempo del candidato y el tiempo nuestro en tener una evaluación más profunda de esa persona. Y eso es algo que podemos hacer de forma virtual, de forma remota, con una llamada telefónica. En el caso nuestro, hacemos normalmente en este pre-screening, si es que la persona tiene tiempo para mantenerse en el teléfono, normalmente hacemos una revisión de trayectoria. ¿Ya? Esa revisión de trayectoria puede ser telefónica, puede ser hoy día vía Zoom. Los candidatos están mucho más acostumbrados a hacer hoy día entrevistas de forma remota, que alivianan los costos de inversión de tiempo, tanto del candidato como del entrevistador. Cuando tenemos una entrevista, usualmente un candidato se demora entre media hora y un poco más, una hora incluso, dependiendo de donde estemos ubicados, en llegar a la entrevista, el tiempo de la entrevista, luego el tiempo de vuelta a su trabajo. La persona sale al menos 3 horas de su oficina. Nosotros tenemos que prepararnos para la entrevista, luego tenemos que conducir la entrevista, etc. Son costos a considerar que son bastante sustanciales. Yo puedo hacer más entrevistas en menos tiempo si las hago de forma remota. Y aunque ustedes no lo crean, la gente está dispuesta a hablar de sí mismo. A las personas nos gusta hablar de nosotros mismos. No sé si se han dado cuenta. Nosotros nos damos cuenta que incluso podemos ser capaces de conversar hasta 45 minutos, una hora con una persona que tiene tiempo y podemos revisar toda su trayectoria, levantar algo de información de competencias e incluso su renta. Todo en una llamada. Luego podemos aplicar, y esto es algo que hacemos nosotros, específicamente pruebas de conocimientos específicos, que pueden ser técnicas de idiomas, de habilidad mental general. Esto puede ser en una entrevista presencial o a distancia. Podemos hacer evaluaciones que tienen que ver con personalidad, descarriladores, motivadores, preferencias, agilidad de aprendizaje, estilos para aprender, apertura al feedback. Existen inventarios de personalidad que nos permiten medir
estabilidad emocional, ambición, sociabilidad, todo lo que tiene que ver con el modelo de los 5 grandes factores, que tiene que ver con personalidad normal, descarriladores, que tiene que ver con la personalidad bajo presión, y motivadores, valores y preferencias, que tiene que ver con cómo yo veo el mundo y cuáles son mis motivaciones de vida. Por lo tanto, qué es lo que yo voy a fomentar en mi vida y en mi vida laboral. También podemos medir razonamiento de negocios, estilo de toma de decisiones, de estilos de pensamientos. Podemos hacer casos, hacer evaluaciones de casos, simulaciones. Estas también pueden ser de forma remota o pueden ser de forma presencial. Podemos hacer entrevistas y obviamente esto es un paso que no nos podemos saltar. Lo ideal es hacer entrevistas semiestructuradas o estructuradas, y nosotros tenemos clientes donde pasadas las entrevistas nuestras, que son variadas, y más que variadas, son varias. Nosotros tenemos un proceso donde hay 3 entrevistadores en el proceso. Pero también hay entrevistas cuando ya pasan donde el cliente, entrevistas tanto de los jefes como de los pares. Es un poco ambicioso, es algo a lo que no estamos acostumbrados, especialmente en Latinoamérica, pero nosotros con algunos clientes lo hacemos y ha tenido buena acogida. Uno tiende a pensar que la persona se va a sentir ofendida por ser entrevistada por un par, pero puedo asegurarles que en los casos que nosotros los hemos llevado a cabo, no ha habido ningún problema. Hacemos referencias, y esto es algo que en general hacemos todos. Nosotros en particular hacemos referencias en 360 grados, donde entrevistamos usualmente 2 jefes, 2 pares, 2 subordinados y en algunos casos clientes o personas que trabajan en otras áreas que se interrelacionan mucho con la posición. Y finalmente hacemos un onboarding, y el onboarding tiene que ver con instalar de mejor forma a una persona para posicionarse, especialmente dentro de los primeros 90 días. Durante los primeros 3 meses hay un libro que se llama The First 90 Days, que nos dice que las personas que no logran posicionarse durante los primeros 3 meses en la posición, en el cargo, es muy difícil revertir ese proceso. Por lo tanto, los primeros 3 meses son cruciales, y nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas, le damos un feedback, le damos una retroalimentación al candidato finalista, le damos una retroalimentación al jefe de la posición del proceso de assessment que hicimos, y hacemos un seguimiento de al menos 6 meses con esa persona para asegurarnos que está alcanzando su máximo potencial en esta inmersión en la compañía. Recibí una pregunta que dice: ¿qué es específicamente la revisión de trayectoria? La revisión de trayectoria es lo que llamamos la entrevista gerencial muchas veces, que tiene que ver con hacer una entrevista. Nosotros hacemos, en el caso nuestro, en el caso de alto impacto, hacemos 3 tipos de entrevistas. Hacemos una entrevista que los gringos le llaman the acid test, la prueba ácida, de donde tenemos un listado de cosas que son sí o sí no negociables, que la persona tiene que tener en términos de conocimientos y en términos de trayectoria. Hablemos de idiomas, hablemos de manejo de plantas, hablemos de distintas cosas que tienen específicamente que ver con conocimiento, que lo llamamos pre-screening, ¿ya? La segunda entrevista es la revisión de trayectoria, y eso es cuando recorremos de principio a fin toda la trayectoria de la persona, incluyendo todos los pasos y los cambios entre empresas, las razones de por qué se cambió,
y si la persona fue desvinculada, si la persona renunció, cuáles fueron los conflictos, etc. A eso le llamamos revisión de trayectoria. Todavía no hemos levantado competencias, ¿sí? Es un segundo tipo de entrevista. Y luego están las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, que son las que aparecen arriba en la posición 5, en el rombo, en realidad, en el pentágono, no en el rombo, que dice entrevistas, en el quinto de los azules. Recibí otra pregunta que dice si podría profundizar en el role-playing. Dentro de las entrevistas podemos hacer un juego de roles. Eso quiere decir que es un ejercicio entre las entrevistas. Es un ejercicio donde existe un caso o una situación realmente donde hay una persona que juega un rol y el entrevistado tiene que jugar un rol también determinado. Por ejemplo, un rol de un jefe con un subordinado, donde hay un conflicto particular y hay un observador, uno o dos observadores pueden haber. Entonces la persona, quien dijera un actor, no necesariamente tiene que ser un actor, hay compañías que lo hacen con actores profesionales, pero tiene que ser una persona que está jugando un rol. Está la persona que es el entrevistado y luego hay observadores que están verificando que ciertos comportamientos se estén dando y les van poniendo una nota de acuerdo a una métrica para después pasarlo a una grilla de puntuación y así poder establecer comparaciones entre los candidatos. Aquí lo más importante, más que los componentes, que todos los componentes de un proceso, lo más importante tiene que ver con establecer métricas específicas donde podamos comparar objetivamente a los candidatos. Si tenemos varios evaluadores, como es en el caso del proceso que hacemos nosotros, todos esos evaluadores tienen que tener métricas muy claras, pautas muy claras para poder, diciéndolo en una forma coloquial, poner nota de una forma muy objetiva de acuerdo a las distintas mediciones que estamos haciendo para luego llevarlo a una grilla o a un Excel o a lo que sea, donde podamos establecer puntajes comparativos, objetivos. También recibí una pregunta que dice cómo se llama el libro de onboarding. Más que de onboarding se llama los primeros 90 días, the first 90 days. Y tiene que ver con el posicionamiento de una persona, cuáles son todos los desafíos que tiene una persona cuando ingresa a una organización y cuáles son las cosas que tiene que hacer para lograr posicionarse donde requiere antes de los primeros 3 meses, porque luego de ese plazo es muy difícil revertir la situación. Entonces, resumiendo en términos del proceso, si se fijan, hay muchos componentes y uno se puede asustar de decir yo no puedo hacer todo eso. No es necesario hacerlo todo, pero si se fijan, estas no son cosas que no hacemos, estas no son cosas nuevas, son cosas que normalmente hacemos, pero las hacemos de forma desestructurada, no las hacemos de una forma metodológica. Entonces, una vez que tenemos estos componentes diseñados, lo más importante es cómo identificamos estas características distintivas, cómo implementamos un proceso que nos permita conocer en profundidad las características distintivas de cada postulante y descartar rápidamente a quienes no calzan con este perfil. Aberdeen Group es una compañía líder
en temas de assessment y tendencias. En el año 2012 hizo un estudio donde se dio cuenta que existían dos tipos de empresas, las que son best in class y las que tienen que ver con gestión de talento, y las que lo hacen mejor, quise decir las que son best in class en gestión de talento y las que no lo hacen tan bien. Y estableció ciertas diferencias. Se dio cuenta que las que lo hacen muy bien en gestión de talento tienen un 85% de mayor engagement en sus encuestas más recientes. Tuvieron un 71% de posiciones identificadas con un sucesor que está listo y dispuesto. Y el 13% tuvo una mejora anual en la satisfacción de los gerentes contratantes. Y habían ciertas cosas que estas compañías best in class hacían. Hacían assessment de personalidad, usaban inventarios de personalidad, hacían evaluaciones de habilidades específicas, trabajaban con modelos de competencias y hacían assessment de capacidad cognitiva o pensamiento crítico. Estas eran las 4 cosas que más hacían las compañías que lo hacían bien. Entre las que las hacían bien y todas las demás, como le llamó a las que no lo hacían tan bien, habían cosas en las que coincidían. Pasar a todos los candidatos por algún tipo de evaluación era súper relevante. Construir un modelo de competencias para comparar a los candidatos también era muy importante. Donde no estaban tan de acuerdo era en crear planes de mejoras personalizados a partir de los resultados. O sea, lo que hacíamos después de este proceso con la información que recogíamos, que es lo que llamamos el onboarding, que es lo que llamamos usar esta información para dejar lo mejor posible instalada la capacidad individual dentro de la organización. Y para esto existen mediciones científicas sobre las distintas metodologías para la medición de capacidades en un proceso de selección. Si nos damos cuenta, los inventarios de la personalidad y los test de habilidad mental general, es decir, los test de CI o los test cognitivos, son aquellos que tienen una mayor validez predictiva. ¿Sí? Este es un estudio que hizo Schmidt y Hunter en el año 98 y acaba de ser hace unos años atrás actualizado, donde se analizaron más de 85 años de investigación respecto de la evaluación de personas y la validez predictiva que tenían todas las herramientas. Ya en el año 98 nos dábamos cuenta que solamente medir educación, experiencia, es decir, mirar el currículum, no tenía mucha validez predictiva. La grafología prácticamente no tiene validez predictiva. Tirar una moneda al aire, usar un polígrafo, hacer una entrevista laboral típica. Aquí estamos hablando de una entrevista laboral no estructurada, no estructurada o no semi-estructurada, sino que solamente la tradicional. Una estructurada típica, una medición de habilidad cognitiva y una entrevista de personalidad, una entrevista estructurada más un test de personalidad, alcanzamos a un 0.4 o un 0.5 de validez predictiva. Eso quiere decir que solamente usando esas dos herramientas nos podemos hacer cargo del 50% de la variabilidad del comportamiento de una persona. Y si ya usamos entrevista, inventarios de personalidad y simulaciones, ya podemos alcanzar hasta un 0.6. Las correlaciones estadísticas que existen es lo que marca la validez predictiva, es lo que nos indica la validez predictiva de las herramientas. Y la mejor forma de entender la validez predictiva tiene que ver con compararlas con otras validez predictivas. Si alguien de ustedes alguna vez ha tomado un ibuprofeno para el dolor de cabeza,
podría decir que hoy día no les puedo preguntar y tener esa interacción directa, pero habitualmente lo que nos dicen es que la validez entre tomarse un ibuprofeno y la reducción del dolor está cercana al 60 o al 80, al punto 6 o al punto 8. Para tener una comparación, el efecto del ibuprofeno en la reducción del dolor es de punto 14. Por lo tanto, cuando hablamos de una validez predictiva de punto 4 a punto 6, estamos hablando de una validez predictiva muy alta con la medición de solamente una variable. A mí me llama mucho la atención una que dice que el Viagra mejora la disfunción sexual en punto 38 y el efecto del Viagra en los dolores de cabeza es menor incluso. Si se fijan, el efecto, a mí también me llamó mucho la atención los antihistamínicos y la reducción de la flema, es punto 11. Entonces, si se fijan, y aquí esta es una lámina que hizo Hogan hace algunos años atrás y dice, la personalidad es más fuerte que el Viagra, porque tiene una mayor validez predictiva en términos del efecto. Entonces, con esto vamos a concluir, estamos en el tiempo. Dado que tuvimos ese problema técnico al principio. Acá yo tengo una grilla donde hemos diseñado un proceso donde no estamos ocupando todos los componentes, estamos ocupando algunos. Tenemos hacia abajo las cosas que queremos medir. Queremos medir educación, experiencia, manejo del tiempo, visión de la industria, las 8 competencias que habíamos escogido para este perfil. Idioma, un conocimiento técnico, pensamiento crítico, rapidez y estilo de aprendizaje, motivaciones y fit cultural. Entonces vamos a ver con qué herramientas podemos medir eso. Mirando el currículum podemos medir o podemos verificar educación y experiencia. Haciendo un pre-screening podemos verificar nuevamente educación y experiencia y algunas de las competencias. Quizás podemos verificar algún idioma, nosotros lo hacemos por teléfono, cuando necesitamos, por ejemplo, que una posición hable inglés, hacemos una pre-entrevista en inglés por teléfono. Si la persona no logra hablar o no logra entender, quiere decir que no tiene el nivel que necesitamos. Y podemos medir algún conocimiento técnico. Con una entrevista gerencial ya podemos incorporar algunas otras variables como motivaciones y fit cultural. No las podemos medir del todo, pero podemos ya empezar a intuirlas. Pero con un inventario de la personalidad podemos medir todas las competencias, podemos medir estilo de aprendizaje, podemos medir motivaciones y fit cultural con la organización. Si hacemos un test de razonamiento de negocio, podemos mirar toma de decisiones, pensamiento crítico, estilo de aprendizaje. Si hacemos un caso, también podemos mirar algunas competencias, conocimientos técnicos, pensamientos críticos. Y si hacemos entrevistas estructuradas, podemos medir todas las competencias, podemos medir experiencia, podemos incluso verificar educación, motivaciones, fit cultural. Y cuando hacemos referencias, sí las hacemos de forma estructurada y metodológica, si las hacemos por competencias, si las hacemos en 360 grados, podemos medir todas las competencias y podemos medir la educación y la experiencia. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta grilla? ¿Qué pasos no nos podemos saltar si queremos establecer una metodología o diseñar un proceso con alta validez predictiva? Los inventarios de personalidad, las entrevistas estructuradas y las referencias. Estos son 3 pasos que no nos podemos saltar, porque estas son las herramientas que tienen mayor validez predictiva y que usando una sola herramienta nos permiten medir la mayor cantidad de variables. La evaluación curricular, el currículum, el pre-screening y la entrevista gerencial es algo que vamos a hacer de todas maneras. Pero estas son en el fondo las variables que no nos deberíamos saltar. Tengo una pregunta que dice,
sería importante mencionar también la baja validez predictiva de los test y pruebas proyectivas. En el estudio de Schmidt y Hunter, del año que se hizo en el año 98, ya hace muchísimos años atrás, ya no me quiero acordar de cuando yo estaba en el año 98, pero desde esa época ya sabíamos que las herramientas proyectivas no tienen validez predictiva. Hay herramientas que solamente en su instrucción de cómo interpretarlas dice que cada vez que la apliques puedes tener un resultado distinto. Eso ya es un indicador de que no es una herramienta para para tener validez predictiva. Si cada vez que la aplique puedo tener un resultado diferente, no puedo predecir comportamiento. Las herramientas proyectivas sí tienen validez predictiva para otras cosas, no para predecir el desempeño en el puesto de trabajo, ¿sí? Son herramientas científicas que están orientadas a hacer mediciones en otros ámbitos, especialmente clínicos. En vista del tiempo, dado que tuvimos ese imprevisto al inicio, les quiero mostrar algunas de las herramientas que usamos nosotros para medir competencias y descarriladores y motivadores, valores y preferencias. Las herramientas de Hogan, que son la empresa que nosotros representamos, nos permiten medir personalidad normal, que está basado en el modelo de los 5 factores, donde medimos estabilidad emocional, ambición, sociabilidad, sensibilidad interpersonal, prudencia, curiosidad y estilo de aprendizaje. Medimos los 11 descarriladores de la personalidad, cómo se comporta una persona bajo presión y cuáles son los motivadores, valores y preferencias que al final lo que nos dicen es el estilo de liderazgo y las cosas que ellos van a favorecer o a castigar, dado que es la forma en que ven el mundo. Nos habla del estilo de liderazgo porque, por ejemplo, si yo tengo reconocimiento bajo, dado que yo no lo valoro, es poco probable que yo reconozca a otras personas y es poco probable que yo fomente ese comportamiento dentro de mi organización. Por lo tanto, si yo voy a trabajar en una organización que tiene reconocimiento alto, va a haber un desajuste con respecto de mi valor. Si yo tengo hedonismo alto y trabajo en una organización donde no puedo vivir ese valor, solito me voy a ir luego porque voy a necesitar vivir ese valor, voy a necesitar ejercitar ese valor y la organización no me lo va a permitir. ¿Sí? Si estoy en una posición de ventas y no tengo comercio alto, es decir, no tengo una motivación por el dinero, es poco probable que yo sea exitoso en una posición comercial. Y la gracia que tienen este tipo, ¿y por qué tienen validez predictiva? Porque los resultados nos hablan de percentiles. Si yo me ubico en un percentil 58, quiere decir que si salgo a la calle de cada 100 personas me voy a encontrar estoy parada en el percentil 58, cada 100 personas me voy a encontrar con 58 que son más parecidas a mí. Voy a estar... si estoy debajo de la parte gordita de la curva, va a existir más personas que son parecidas a mí. Si me encuentro en los extremos de la curva, voy a ser más distinto al resto de la población. Por lo tanto, los puntajes altos no significan bueno y los puntajes bajos no significan malo. Todos los puntajes altos, medios y bajos tienen cosas buenas y cosas no tan buenas, porque cuando yo hago algo, dejo de hacer otras cosas. Pero aquí lo que nos dice es que si yo necesito una persona con estabilidad emocional alta en una posición, es súper relevante. Si tengo una persona que tiene 75, eso quiere decir que si yo me paro afuera en la calle no me voy a cruzar con muchas personas que tengan más estabilidad emocional que esa persona. Por lo tanto, es un candidato que a lo mejor vale la pena que avance a la siguiente fase de un proceso.
cuando mezclo la personalidad normal con la personalidad bajo presión, puedo levantar competencias. Este es el perfil que habíamos creado la semana pasada. Y mezclando esas dos variables, personalidad normal y personalidad bajo presión, cuando lo usamos, esto es específicamente una herramienta de Hogan, que nos permite meter los resultados de esas dos pruebas y sacar un valor alrededor de competencias. Por lo tanto, yo puedo comparar y rankear candidatos alrededor del potencial que tienen para desplegar esas competencias. Si yo hago doble clic en uno de esos candidatos, voy a obtener su información respecto de ranking y respecto específicamente del potencial que tiene para desplegar todas las competencias al mismo tiempo, que es la que dice calificación de potencial, y luego la calificación que obtuvo en cada una de las competencias y el lugar en el ranking que ocupa. Esto ya lo mencionamos, el inventario de motivos, valores y preferencias nos habla de los impactos que tienen en el liderazgo y de cómo podemos aterrizar las habilidades que tienen que ver con la personalidad normal y la personalidad bajo presión. Las habilidades, ¿cómo las aterrizo? Porque son las cosas que yo busco en la vida. Si yo tengo un altruismo alto, lo más probable es que yo busque trabajar en organizaciones donde pueda ayudar a otros y contribuir a la sociedad. Lo más probable es que si yo tengo tradición alta, busque trabajar en organizaciones que son estructuradas, que tienen historia, ¿no es cierto?, que no se van a disolver fácilmente. Si yo tengo ciencia alta, lo más probable es que trate de buscar ambientes y de gestionar ambientes y de fomentar ambientes donde los datos sean importantes, donde la toma de decisiones en base a datos sea importante, donde la tecnología, la investigación sea importante. Lo mismo decía yo del hedonismo, o sea, si es una organización donde el hecho de no pasarlo bien no es un tema relevante, lo más probable es que yo solito me vaya porque yo necesito pasarlo bien donde trabajo. Y esto tiene 4 impactos. Existen 4 clústeres de motivadores. Los intereses de estatus, los intereses sociales, los intereses financieros y los estilos de toma de decisiones. Nosotros solamente mirando estos últimos 2 podemos ver si la persona tiende a tomar decisiones en base a los datos, cuando tiene la ciencia más alta que la estética, o bien, si tiene estética más alta, tiene que ver con tomar decisiones de forma intuitiva, no poner tanto foco en los datos, sino que en la experiencia pasada. Eso solamente midiendo los motivadores. Y estos motivadores tienen 4 impactos, o estos valores tienen 4 impactos. La motivación, o sea, cómo yo me muevo, las cosas que yo busco en la vida para ser feliz. Cómo me compatibilizo con un ambiente de trabajo, con la cultura de una organización, con un área, con un jefe en particular. Nos hemos dado cuenta que si hay personas que tienen valores demasiado diferentes, es muy probable que no se encuentren ni en el pasillo. Muchas veces como contratantes, como gerentes contratantes o como líderes contratantes, incluso como líderes de recursos humanos contratantes, tendemos a contratar o a incorporar personas a nuestra organización que son parecidas a nosotros. Pero no necesariamente es importante que sean parecidas a nosotros en términos de habilidades. Eso en realidad no es tan relevante porque a veces necesitamos que sean complementarios y que no sean parecidos a nosotros. Pero lo más importante es que los valores sean parecidos, porque eso quiere decir que todos vamos a remar para el mismo lado. El otro impacto que tienen los valores es el estilo de liderazgo. ¿Cuál es la cultura que vamos a diseñar, a crear, a fomentar? ¿Qué tipo de comportamientos vamos a fomentar y qué tipo de comportamientos vamos a tender a castigar?
Y lo otro tiene que ver con prejuicios inconscientes. Por ejemplo, si yo tengo una versión, si yo tengo comercio alto y tengo una versión alta, lo más probable es que me carguen las personas que despilfarran el dinero. Y yo tengo un prejuicio inconsciente respecto a eso. Eh, no, me cuesta trabajo entender que haya personas que no quieran ganar dinero. Me cuesta trabajo entender personas que gasten de forma inconsciente, bajo mi perspectiva. Y aquí había una pregunta sobre qué pasa con la capacidad, la sexta capacidad. La sexta capacidad tiene que ver con decidir objetivamente el valor. Y es cuando llevamos todo esto a la grilla y nos aseguramos que la alineación de todos los evaluadores es objetiva, es estructurada, es metodológica, tiene una métrica similar, pero nos damos cuenta que nadie es perfecto, ni las personas ni las organizaciones, que necesitamos usar métricas objetivas usando herramientas y metodologías que tengan validez predictiva. Que cuando queremos saber quién se ajusta más a los objetivos y qué queremos conseguir como negocio, cultura organizacional, estratégica, se vuelve fundamental usar este tipo de herramientas con alta validez predictiva. Como decíamos que nadie es perfecto, hay ciertos trade-offs que tenemos que hacer. No existe Superman. Siempre cuando nos piden buscar un perfil, es muy probable que nos pidan muchísimas cosas, pero no es tan probable que encontremos una persona que cumpla con todos los requisitos, pero sí hay unos que son cruciales. Y cuando tenemos algunos que son difíciles de obtener, tenemos que estar dispuestos a entender qué es lo que estamos dispuestos a transar. Que las capacidades colectivas son capacidades emergentes y que estén construidas sobre capacidad de individuos, sobre las capacidades individuales de las personas. Y que existen capacidades individuales latentes sobre las cuales podemos construir. No siempre se convierten en capacidades colectivas y a veces quedan latentes. Si es que son capacidades que requerimos en la organización y que requerimos para lograr los objetivos de negocios, son capacidades sobre las cuales deberíamos apalancar y hacer crecer dentro de la organización. Y por último, optimizar capacidades colectivas. Lo que nos interesa es optimizar aquellas capacidades donde hay cosas que podemos compensar con sistemas y otros componentes organizacionales. Es decir, hay ciertas capacidades que no son tan fuertes, cómo podemos compensarlas con otro tipo de sistemas, y las que son latentes, cómo podemos hacerlas crecer. Eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes hoy día. Nos atrasamos exactamente los minutos que nos demoramos en comenzar. Les pedimos disculpas por eso, fue un problema técnico. Y nuestro próximo seminario virtual se va a tratar sobre el líder ágil y hablaremos sobre quienes tienen éxito al navegar a través de las oportunidades y los desafíos de la disrupción del mercado como líderes ágiles, y quienes son capaces de recurrir a las competencias como la humildad en el aprendizaje, la adaptabilidad y un claro sentido de visión y fuerte compromiso dentro como fuera de sus organizaciones. El líder ágil es algo que está muy en boga, y tenemos nosotros una forma y una metodología específica de medirlo. Metodología con alta validez predictiva, y un informe específico que nos entrega las características y los puntajes objetivos sobre el líder ágil. José, Uh-huh. perdonen que interrumpa a José, pero hay varias preguntas ahí o anotaciones sobre la presentación. Vamos a enviarles la presentación. Vamos a enviarles el link para la matriz y también pronto va a estar accesible a todos ustedes el video del webinar anterior.
Y bueno, eso, los esperamos el 18 de mayo con la continuación. Hay una última pregunta, Ricardo, que me gustaría contestar, que dice, y que tiene que ver con el nombre del seminario que acabamos hacer. Hay una que dice, ¿qué es un proceso de assessment in-house? Es decir, ¿a qué se refiere el término in-house en particular? El proceso de assessment tiene que ver con todo el diseño del proceso que acabamos de ver. No es necesario que tengamos una habitación con espejos y con ventanas y muchos evaluadores mirando por las ventanas para hacer un assessment center. Nosotros podemos hacer nuestro propio mini assessment center usando distintos tipos de herramientas que nos permitan acercarnos hacia la mayor validez predictiva posible del comportamiento, cosa que no sea que saquemos la bolita mágica y digamos, mira, esto es lo que va a pasar, sino que nos acerquemos de una forma científica a decir, lo más probable es que esto es lo que pase y esta es la forma en que se meta en problemas esta persona. In-house significa dentro de la casa y perdón por el anglicismo, pero tiene que ver con cómo podemos diseñar este proceso al interior de nuestra casa, al interior de nuestra compañía. Eso es. Muchas gracias por su participación y muchas gracias por mantenerse estos minutos extra, estos bastantes minutos extra que perdimos al comienzo. Hasta el 18 de mayo. Ok, creo que estamos bien, José. Ya grabé el chat. ¿Las preguntas también las grabaste, Ricardo? Sí, preguntas grabadas también.